8, hermanos, libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8, vamos a leer del versículo 26 hasta el versículo 40. Leemos alternadamente, hermanos, desde como estamos impuestos a hacerlo, empezando en el 26 yo, ustedes el 27. Nos alternamos hasta al final todos juntos juntarnos en el versículo 40. Libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Búsquelo. Amén. Tener la lectura bíblica, hermanos, una oración, un especial y entramos al mensaje. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Ustedes? El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzado desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Seguimos. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Bendice una vez más, Señor, tu palabra el día de hoy. Y Señor, tú habla a cada corazón, Señor. Yo sé, Señor, que estamos en tiempos, Señor, de fiestas, Señor, en tiempos donde, Señor, a muchos, sinceramente, Señor, hijos tuyos, Señor, se nos olvida que tú nos has llamado, tú nos has salvado, Señor, pero nos has llamado a ir a proclamar el evangelio, Señor. Nos has llamado, Señor, a ir a predicar. Y, Señor, te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, que tengamos el deseo de obedecerte, Señor. Donde quiera que andemos, Señor, no tiene que ser necesariamente tocando puertas, Señor, pero puede ser en una tienda, puede ser en un hospital, Señor. Donde quiera que andemos, Señor, tú, Señor, háblanos, Señor, tú danos esa oportunidad para compartir el evangelio, Señor. Haznos ver, Señor, también la necesidad de hacerlo, Señor, más que nunca, Señor, porque el tiempo, Señor, se acerca para tu venida, Señor. Tú habla a cada corazón, Señor, usa el mensaje de tu palabra, te lo rogamos, te lo pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Amén, hermanos. Libro de Hechos, capítulo 8, hermanos. Quiero primeramente, hermanos, que vaya al versículo 39. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora, no creo, hermanos, que este es el texto apropiado. Sabemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es buena, amén. Pero no, este no sería el texto más apropiado para enseñar acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Lo que sí me maravilla es esto, hermanos. Vemos, ¿verdad?, el concepto aquí, ¿verdad? Felipe hizo una obra y el Señor lo llevó a otro lugar. Esto es lo que me maravilla, hermanos, el día de hoy. Me maravilla, hermanos, que hay muchos cristianos, entre comillas, que están hablando tanto de que ya son los últimos días, que están maravillados de que, ¿verdad?, las enfermedades y todo lo que está sucediendo, y están, ¿verdad?, de que, híjola, ya el Señor regresa en cualquier momento. Pero esto es lo que más me maravilla. Hablan y hablan tanto de que el Señor regresa en cualquier momento, pero no están haciendo nada. No están haciendo nada. Aquí, hermanos, fíjese, quiero que entiendan lo que hizo Felipe, hermanos. Regrese al versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Ahora, tenemos que entender, hermanos, qué es lo que estaba sucediendo en estos tiempos. Mire, ahí al versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vino la persecución a la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces viene la persecución a la iglesia, dice versículo 5. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, hermanos, quiero que entiendan, aquí en Samaria, hermanos, había un avivamiento. Estaban saliendo, estaban predicando el evangelio, hermanos, y la gente estaba escuchando, la gente estaba siendo salva. Pero de repente nos adelantamos al versículo 26, y dice el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino, desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Ahora, quiero que entiendan, hermanos, nosotros no somos llamados a ir donde se nos dé la gana, somos llamados a ir donde Dios nos manda. Y a lo mejor tú no eres llamado para ir al extranjero, a lo mejor tú no eres llamado para ir y ser misionero a tal lugar. Pero déjate digo una cosa, hermanos, tú sí eres mandado. Si eres hijo de Dios, si eres salvo, tú eres mandado a ir a predicar el evangelio donde tú estás, a tus alrededores, a tus vecinos, a tus familiares, con el que tú te topes. Tú eres mandado por Dios a ir a predicarles el evangelio a ellos. Ahora, también tenemos que entender algo, hermanos. Lo que enseñaba el hermano Pedro esta mañana y la semana pasada, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 25, acerca de las 10 vírgenes. ¿Está conmigo? Allí la palabra de Dios es clara, hermanos. Las 10 estaban juntas. ¿Está conmigo? Las 10 estaban esperando que regresara el marido, hablando de Cristo. ¿Está conmigo? Pero solamente 5 de ellas tenían lo necesario para que el marido las recibiera. Y eso es el aceite. Ahora, el aceite representativo en la palabra de Dios, vamos al Espíritu Santo. Pero las 10 estaban esperando. Las 10 estaban ahí, pero dice la palabra de Dios que solamente 5 de ellas llevaban lo más necesario, que era ¿qué? El Espíritu Santo. Pero lo que le está diciendo, hermanos, es que mire, están así juntas. Y agárrese, porque hay muchos que estamos aquí, pero no todos tienen el aceite. No todos tienen el aceite. Nos vamos a maravillar el día que el Señor regrese por la iglesia, cuando de repente abras los ojos y te vas a preguntar: ¿dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Pero Señor, ahí estaban en la iglesia. Pero Señor, ahí estaban con nosotros, pero no todos son. Así que agárrese de eso, ¿no está conmigo? Asegúrese que usted sí está listo. Pero también, hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios aquí nos está dando un retrato también de esos tiempos, cuando venga el Señor. Pero ¿sabe qué? Antes de que venga el Señor tiene una tarea para cada uno de nosotros. Ve y predica el evangelio. Ve y predica el evangelio. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, en cuanto a esto, hermanos, quiero que
contestemos la pregunta. Sabemos que la venida del Señor está cerca, pero ¿qué está haciendo usted? Sabemos que la venida del Señor está cerca, pero ¿qué está haciendo usted? Y a lo mejor no está haciendo nada porque no se ha preparado. ¿Cómo es que el Señor nos puede usar? Mira el versículo 26, ahí en el libro de Hechos capítulo 8. Versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino, desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Y quién dijo? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vamos, número uno, ¿sabes que por qué no está haciendo nada más? Porque no tienes cerca comunión con Dios. No me digas de que Dios no habla, vamos, el Señor sigue hablando el día de hoy. Dios habla el día de hoy. Pero muchos de nosotros estamos esperando que nos grite. Muchos de nosotros estamos esperando que tenga que suceder un terremoto. Hermanos, así no es como Dios funciona. Dios está hablando a través de su palabra. El problema es que no queremos hacer caso. Qué curioso es, hermanos, ¿verdad? Nos preparamos para todo. Preparamos para, si tenemos un gasto grande, empezamos a ahorrar para eso. Eres disciplinado para ahorrar. Si vas a ir de vacaciones, te preparas para las vacaciones. Empiezas a hacer planes. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cuánto vas a gastar en gasolina o si vas a volar en avión? Te empiezas a preparar para todo eso. Hermano, yo te pregunto, ¿por qué no haces los mismos planes para prepararte para la venida de aquel que tú dices es tu Salvador? Si tú dices que es tu Salvador, ¿por qué no te estás preparando para eso? Y no me digas que es que a mí no me ha hablado. No, el Señor ha hablado, claro. El problema es que no estás escuchando. ¿Está conmigo? Estamos viviendo, hermanos, no como Dios nos manda, sino fuera de la voluntad de Dios. Estamos viviendo no obedeciendo al Señor, sino desobedeciendo al Señor. Mira Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 28. Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Prepárate, hermano. Mantén tu comunión cerca con el Señor. Mantente hablando con el Señor. Mantente no apartado de Él, sino esperando ansiosamente su venida. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál de las 10 eres? ¿Cuál de las 10? Mire Juan capítulo 14. Libro de Juan capítulo 14. Versículo 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Le preguntamos, ¿usted está guardando la palabra del Señor? Pues yo, ni la lees. Es más, se te predica y te enojas. Ya estás enojado, ya te molestó lo que el pastor dijo. ¿Está conmigo? Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os ¿qué? Anunciamos. Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que se me hace tan curioso, hermanos. Hacemos planes para todo.
Nos preparamos para todo. Y es más, llegamos temprano. Pero para la venida del Señor, ¿sabe cómo estamos? Ay, el Señor se tarda, hombre. No, vamos. El Señor está hablando, te está diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de que te pongas a servir. Es tiempo de que te pongas a hacer algo. Es tiempo de que escuches mi voz. Es tiempo de que tengas verdadera comunión conmigo. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 9. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con ¿quién? Vamos, yo me pregunto, ¿por qué te dices ser cristiano y estás tan ansioso de pasar tanto tiempo con la gente del mundo y haciendo las cosas del mundo? ¿Por qué haces hasta planes de pasar tiempo con la gente del mundo? Pero con el pueblo de Dios, a duras penas, si es que llegas a las cosas de Dios. Y Dios no es que Dios no te está llamando, Dios te está hablando, pero no queremos hacer caso a la voz de Dios. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Y sabe qué? Deje de mirar a su alrededor. Deje de apuntar los dedos a los demás. Usted pregúntese a usted mismo. A usted misma, ¿estoy yo preparado? ¿Está usted preparada, hermana, para que el Señor regrese ya? ¿Se encontrará como las 5 que tenían aceite o como las 5 que no tuvieron aceite? La única manera, hermanos, de verdaderamente servir al Señor es teniendo comunión con el Señor. Número 2, la única manera de verdaderamente servir al Señor, esperando su venida, hermanos, es estar disponibles para el Señor. Regrese allá a nuestro texto en el libro de Hechos, capítulo 8. El versículo 5, mire, vamos al versículo 5. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Él descendió. Hay un lugar donde tenía que estar, vino la persecución, Felipe no se quedó con los brazos cruzados, él descendió a donde había necesidad. Y cuando llegó a ese lugar no se quedó callado, predicaba la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Felipe estaba listo, estaba dispuesto a servir al Señor. Y entonces en el versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Mira, Felipe, ya hiciste lo que tenías que hacer aquí, ahora te necesito en otro lugar. ¿Y qué es lo que hizo Felipe? Se fue. Pues es que, Señor, aquí estoy a gusto. Es que, Señor, aquí hay mucho trabajo. ¿Quién sabe cómo voy a estar allá? Señor, aquí hay gente escuchando, aquí hay gente siendo salva. Yo no sé allá cómo vayan a estar. Tu deber no es preguntar, tu deber es obedecer. Pero ¿qué si no me escuchan? Tú ve. Pero ¿qué si no me quieren? Tú ve. Hermano, necesitamos aprender a estar dispuestos, a estar disponibles, a ir y a servir al Señor a donde quiera que Él nos llame. A donde quiera que Él nos mande. ¿Está conmigo? ¿Se acuerda de Jonás? Capítulo 1 del libro de Jonás. Jonás fue mandado, le dijo el Señor, quiero que vayas a Nínive. Y Jonás rápidamente se levantó, compró un boleto, ¿pero a dónde? A Tarsis. Lugar opuesto de donde Dios lo había mandado. Nínive estaba para acá, Tarsis estaba para allá. Y Jonás se levanta y va y compra un boleto, pero ¿por qué? Porque él no quería obedecer a Dios. Y miremos, aquí se encontraba, ¿verdad? Felipe en una ciudad donde había avivamiento, en una ciudad donde la gente estaba escuchando, en una ciudad donde la gente estaba respondiendo. Y Dios lo agarra y le dice, hey, quiero que te levantes, Felipe, quiero que te vayas para otro lugar. Pero Señor, no, él no cuestionó a Dios. ¿Qué si allá así que, Señor, qué si allá hay una enfermedad? No importa. ¿Qué si allá hay gente violenta? No importa. ¿Está conmigo, hermanos? A veces el Señor, hermano, nos va a llevar a lugares donde no sabemos por qué. Mire 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15.
Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. ¿Sabe qué es lo que me maravilla, amados? Que hay muchos, el hermano lo dijo, ¿verdad? El pastor siempre lo dice, conocemos bien los versículos. Y muchos se preguntan, ¿por qué el pastor repetirá tanto los versículos? Les conté la historia de aquel pastor, ¿verdad? Que predicó un mensaje el día domingo y predicó el mismo mensaje el siguiente domingo y predicó el mismo mensaje el siguiente domingo y predicó el mismo mensaje el cuarto domingo, hasta que uno de los diáconos fue y lo regañó y le dijo: hey pastor, estás predicando el mismo mensaje, ¿cuándo vas a cambiar de predicar el mismo mensaje? Y le dijo: cuando empieces a hacer lo que te estoy predicando. Ay pastor, pues el mismo versículo. Ay pastor, pues es lo mismo. Pues no agarras la onda, mijo. Agarra la onda. Ponte a hacer algo. ¿Está conmigo? Romanos capítulo 12. Libro Romanos capítulo 12. Mira el versículo 11. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Se nos ha olvidado eso. Qué curioso, hermanos. Eres bien ferviente para irte a trabajar. Llegas hasta temprano, con gozo, ansioso. Eres bien animado cuando se trata de ir a visitar a la familia. Eres bien animado cuando se trata de ir de vacaciones. Estás bien gozoso. ¿Y qué de las cosas de Dios? Ay, ya van a seguir otra vez. ¿Sabe qué? Este es mi temor, hermanos. Tú crees que tienes el aceite, pero va a llegar el día del Señor y te vas a dar cuenta que no lo tienes. Ese es mi temor. Le decía a una hermana esta semana pasada, hay muchos que me preguntan: pastor, ¿por qué nos hace dudar de nuestra salvación? Si tú eras salvo, tú no deberías de dudar. No, ¿sabe qué? Yo soy salvo, yo he escuchado predicaciones y predicaciones, y mire, el Espíritu Santo a veces me agarra y me dice: tú sabes que deberías de estar haciendo eso, tú sabes que deberías de estar trabajando, tú sabes que deberías de estar sirviendo más, tú sabes que deberías de estar ganando más almas, tú sabes que deberías de estar haciendo esto, haciendo aquello, pero jamás, desde el día que fui salvo, jamás he dudado de mi salvación, porque yo sé en quién he creído. Muchos de los que dudan, a lo mejor es el problema, que no sabes en quién has creído. ¿Estás dispuesto? ¿Estás disponible para el Señor? El Señor te llama. Es que Dios no me ha llamado. No, Dios ha llamado a todos. Deuteronomio capítulo 13. Libro de Deuteronomio capítulo 13. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él le seguiréis. ¿Qué más claro lo quieres? ¿Qué más claro lo quieres? Ay, pues, es que ese es el Antiguo Testamento. Pues déjame te digo una cosa. Mi Dios es el Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. El mandamiento que Dios nos da nos sigue siendo vigente el día de hoy. Yo tengo que servirle, yo tengo que seguirle, yo tengo que permanecer en Él y yo tengo que obedecer sus mandamientos. Ay, es que es tanta lata. No, la palabra de Dios dice que para sus hijos sus mandamientos no son gravosos. Para sus hijos. Espérate. Para sus hijos. Sus hijos. No, no todos, no. Para sus hijos. Sus hijos están dispuestos. Sus hijos quieren más de Él. ¿Sabe qué es lo que está? Me acuerdo, escuché a alguien que me dijo, ¿verdad? Pastor, vinieron al colegio
y predicaron y dijeron que Dios es nuestro papi, pero se me hace como que muy curiosito eso, papi. Pues es mi padre. ¿Está conmigo? Abba Padre, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo el Señor? Papi. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Papi, daddy. Ay, como que eso se me hace muy raro. Hermanos, te pregunto, ¿qué tipo de relación tienes con tu padre? Es de respeto, es de temor, pero es de amor. ¿Está conmigo? Número 3, regrese para allá, para el libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Mire el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él ¿qué? Y fue. Mire el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, en el versículo 30, la palabra allí en el lenguaje original no solamente es, ¿verdad? Le dijo el Señor: acércate a ese carro. Bueno, Señor, voy a ir a acercarme a ese carro. No, la palabra original, ¿sabe qué es lo que quiere decir? Corrió hacia el carro. Curioso, ¿verdad? El Señor nos manda y todavía la pensaba: ay, pues no sé, Señor, la verdad es que no sé si quiero ir para allá, Señor. Felipe no la pensó. El Señor le dice: quiero que te levantes y que te vayas, y él se levantó y se fue. El Señor le dijo: acércate a ese carro, y la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? No solamente se acercó, no tomó su tiempo, sino que corrió hacia el carro. Ay, pastor, pues él iba nunca, tenía que alcanzar al caballo. No, él sabía que la ordenanza del Señor tenía que llevarse a cabo inmediatamente. ¿Sabe qué es lo que necesita el Señor de nosotros, hermanos? Obediencia. Obediencia. Vamos, yo creo que, yo me imagino, yo le digo: gracias Dios, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios lleno de gracia, Señor, porque yo me imagino que Dios está hasta aquí de nuestras excusas. Ya me fastidiaste con tus excusas. ¿Cuándo vas a dejar las excusas a un lado y vas a empezar a ser obediente a Dios? ¿Cuándo vas a dejar de hacer excusas y ponerte a servir a Dios? No a tu manera, no a tus ganas, sino que inmediatamente y corriendo a donde Dios te ha llamado a que le sirvas. Deuteronomio capítulo 28. Libro de Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero ¿sabes qué es lo que necesitas? Obediencia. ¿Por qué, hermanos, pretendemos? Usted agarra a sus hijos, le dice: mira, mi hijo, sácame la basura. Al rato, mamá. Usted dice: ay, qué bonito mi hijo, qué obediente mi hijo. ¿Esto es lo que dice? Mi hija, lava los trastes. Ay, mañana, mamá. Ay, qué linda mi hija. Ay, no. Usted le dice: saca la basura, lava los trastes, limpia tu cuarto. ¿Y cuándo es que usted está esperando que lo haga? Inmediatamente. ¿Por qué pretendemos ser diferentes con Dios? ¿Por qué pretendes ponerle excusas a Dios y decir: Señor, mañana? Señor, ¿sabes qué? Ahorita estoy pensando más en mí, en lo que yo necesito. Ahorita no tengo tiempo para ti. Así que, ¿sabes qué, Señor? A lo mejor el año que entra. Yo me pongo a pensar, hermanos, que si el Señor Jesucristo hubiera dicho eso estando a punto de morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sabes qué? Ya fueron muchos los látigos, ya fueron mucho el dolor, ya fue mucho las escupidas y la vergüenza. ¿Sabes qué? Mejor a ver si después muero por ti. No. Él no puso excusa. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo vas a ser obediente al Señor? Santiago capítulo 1. Libro de Santiago capítulo 1. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo me pregunto, hermanos, si el Señor regresara el día de hoy, ¿cuántos van a estar en presencia del Señor queriendo echarle la culpa a sus mujeres? Es que, Señor, la mujer que me diste me decía que vámonos de vacaciones y pues yo tenía que obedecerla. Y la voz del Señor te dice, sírvele, y tú no puedes obedecerle a Él. Gálatas capítulo 1. ¿Está conmigo, hermanos? Libro de Gálatas capítulo 1. Y es viceversa. Yo sé que también hay hombres que no quieren hacer nada. Yo sé que también hay sinvergüenzas que no son los hombres que deberían de ser en sus hogares. El líder espiritual. Hace años atrás me acuerdo que fue un pastor a una iglesia, estaba en la predicación de este pastor y fue el pastor a una iglesia y el pastor estaba predicando y ahí enfrente estaba una mujer sentada al lado de su esposo. El esposo de ella estaba sentado en la banca, y ella estaba en silla de ruedas. Tenía una enfermedad, hermanos, que la tenía completamente paralizada, nada más en silla de ruedas. Terminó el servicio y el pastor se bajó y fue a hablar con la mujer en la silla de ruedas. La mujer estaba con lágrimas en sus ojos y el pastor estaba hablando con ella y estaba tratando de consolarle y le dijo, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Y la mujer le dijo, pastor, dijo, soy salva, tengo todo lo mejor. Dijo, gracias a Dios, dijo, que Dios me salvó. Dijo, yo sé que algún día llegaré a gloria. Dijo, pero ¿sabes por qué lloro? Dijo, porque veo a mi esposo. Por mi condición, veo a alguien más que llega a mi casa y le plancha la ropa a mi esposo. Yo digo, Señor, ese es mi trabajo. Él es mi esposo, no debería de estar otra persona planchándole la ropa a mi esposo. Ese es mi trabajo, Señor. ¿Cómo quisiera yo poder hacer mi trabajo para mi esposo? Yo, pastor, viene una mujer y cocina para mí, para mi esposo, y yo me siento tan mal porque yo digo, Señor, ese es mi trabajo, yo soy la mujer, yo soy la esposa, Señor, yo debería estarle cocinando a mi esposo. ¿Cuánto anhelo yo poder cocinarle a mi esposo? Alguien más le lava su ropa, alguien más hace tanto para mi esposo, y pastor, yo solamente quisiera poder hacer lo que debo de hacer para mi esposo. Y el pastor dijo, ¿sabe qué, hermanos? Ese debería de ser el deseo de cada uno de nosotros en cuanto a nuestro Dios. ¿Cuánto deberíamos de estar deseosos de poder servir a nuestro Dios? Libro de Gálatas, capítulo 1. El versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Ten cuidado, porque hay muchos que piensan que porque están en la iglesia son hijos de Dios. No. Y no te importa, mueves cielo, mar y tierra por agradar al patrón, por agradar a la mujer, por agradar al hombre, para agradar a tu familia, por agradar a medio mundo. Y Dios lo tienes como un cero a la izquierda. ¿Sabe qué es lo que hacía Felipe, hermanos?
Él obedecía al Señor. Regrese a nuestro texto, hermanos. Y otra vez me pregunto, hermanos, si decimos que estamos nada más esperando la venida del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Mire el versículo, capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, veas al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se fue y se levantó y fue. Y sucedió que un etíope había necesidad. ¿Está conmigo, hermanos? Regresa el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. ¿Sabe qué es lo que sobresalió en Felipe, hermanos? Su deseo y su obediencia de predicar el evangelio a todos los que podían escuchar. Acá, hermanos, dice en el versículo 4 que fueron esparcidos y predicaban. Entonces Felipe, versículo 5, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. Acá en Samaria había gran necesidad y le predicaba a gran cantidad. Pero acá cuando Dios lo manda con el etíope, hermanos, solamente fue uno. No menosprecies al uno. ¿Está conmigo, hermanos? Pero el corazón, hermanos, de que gente sea salva. Miren el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, era un hombre con posición y no le importó. Él fue y le compartió. ¿Está conmigo, hermanos? Ay, pues yo creo que ellos no van a querer nada. Tú no decidas por ellos. Tú ve y predícales a todos. Romanos capítulo 10. Libro de Romanos capítulo 10. Versículo 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Tú no hagas acepción de personas, hermano, porque Dios no la hace. Tú ve, predícales a todos. Tú ve, predícales a todos los que quieran escuchar. ¿Está conmigo, hermanos? Hace años atrás me acuerdo que había una iglesia, hermanos, tremenda en ganar almas, y salía un tremendo grupo ganadores de almas, y un pastor tenía ese deseo y decía: pastor, le habló al pastor y le dijo: pastor, yo quiero aprender, yo quiero saber cómo le hacen, qué es lo que estoy haciendo mal, pastor. Y el pastor le dijo: pues vente el sábado. Y el pastor ese fue, salió de su iglesia y se fue con aquel pastor, llegó a la iglesia y el pastor, agarró a los ganadores de almas, los mandó, y el pastor y esos dos pastores se juntaron, les dijo: ok, hermanos, vámonos a ganar almas. Iban saliendo del estacionamiento de la iglesia cuando el pastor se paró y dijo: ¿qué pasó? ¿Se te olvidó algo? Y dijo: no, se salió del carro el pastor, iba un hombre caminando y se puso a compartirle a ese hombre. Lo ganó para Cristo. El pastor regresa al carro. El pastor regresó al carro y el otro pastor abre la puerta y le dijo: pastor, muchas gracias. Dijo: ¿qué, no vas a ir a ganar almas? Dijo: no, ya sé qué es lo que estaba pasando. Yo me estaba equivocando. Yo estaba yendo a ver quién pensaba yo que quería el evangelio, pero tú me acabas de enseñar. No importa quién, tú ve, predícales a todos. Vamos, estuve en una iglesia. Y después del servicio me acuerdo que fui y estábamos atrás, estaba el pastor de esa iglesia, y fui a despedirme del pastor y estaba uno de los hermanos líderes de esa iglesia. Y me acuerdo que ese hermano estaba allá atrás y estaban platicando, y me acuerdo que fui a despedirme del pastor y empezó ese hermano a hablar conmigo, y esto es lo que me dijo ese hermano: ¿sabe qué, pastor? Dijo, yo gano almas, dijo, pero ¿sabe qué? A mí me caen mal los cubanos. Dijo: por mí que todos los cubanos se vayan al infierno. Y le dije a ese hermano: ¿sabe qué, hermano? Usted está bien equivocado. Le dije: porque Cristo murió no solamente por usted, sino por todos los cubanos también. Versículo 28 en nuestro texto, libro de Hechos. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Sabe qué, hermanos? Felipe era respetuoso. Ay, hermanos, hay algunos de nosotros tenemos que aprender a hablar.
Yo me acuerdo, les he platicado, ¿verdad? Pero me acuerdo, curiosamente, el mismo pastor de esa misma iglesia, me acuerdo que fui a ganar almas con ese pastor una vez, antes de que yo fuera pastor, me acuerdo que fui a ganar almas con ese pastor y fuimos a visitar a una hermana de su iglesia. Hermana de su iglesia. Su esposo no era salvo, su esposo de ella no quería ir a la iglesia, no quería nada con Dios, pero me acuerdo que llegamos y me dijo el pastor, ¿verdad? Vamos a visitar a esta hermana, la hermana fulana, y llegamos y estábamos caminando hacia las trailas, vivían en una traila, y afuera estaba el esposo con un montonal de amigos, y estaba, ¿verdad? El esposo con una cerveza en la mano. Y llegamos allí y le dice, él obviamente sabe que el pastor no toma, ¿verdad? Pero le dijo, ¿quiere una bebida? Respetuosamente le podía haber dicho que no. Pero el pastor le dijo, ¿qué está loco? Yo no tomo miados del diablo. La hermana jamás regresó a la iglesia. Hermano, no tienes que ser grosero al compartir el evangelio. Puedes compartir el evangelio con amor. Como la palabra de Dios enseña, como Cristo tuvo compasión de ellos. Eso es lo que Felipe hacía, hermanos. Él tuvo el deseo de predicar la palabra de Dios, hermanos. Y cada uno de nosotros necesita tener ese mismo deseo de predicar la palabra de Dios. Mire el libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? ¿Sabes? No necesitas exaltarte a ti. Vamos, déjenle decir una cosa, vamos, ya somos bien egoístas. Ya estamos bien llenos de nosotros mismos. Mira lo que yo hago, mira esto que yo hice, mira esto que yo. Deja de pensar tanto en ti. ¿Sabe qué es lo que hace falta? Que le exaltemos a Él. Hermano, hay algunos que no pueden decir una frase sin la palabra yo. Hermano, el día de ayer fui a la tienda. Ay, yo también fui a la tienda el día de ayer. No, hombre, si hubieras visto yo cómo gasté dinero. El día de ayer tuve que llevar el carro al mecánico. No, hombre, gracias a Dios, yo no tengo que llevar mi carro. Yo tengo un buen carro. Y todo es yo. Yo te pregunto, ¿cuándo has compartido de Cristo a otro? Bueno, ¿por qué no dejamos de hablar un poco de nosotros y empezamos a hablar un poco más de Cristo? Por último, ya para terminar, libro de Hechos, capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Para terminar, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Llenos y guiados por el Espíritu Santo. Mire el versículo 39. Cuando subieron del agua, él, ¿quién? Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Ahora fíjese, empezamos con Felipe en Samaria. Tremendo avivamiento, gente escuchando a diestra y a siniestra. Gente siendo salva, gozoso. Digo, si tú has tenido el privilegio de guiar a una persona a Cristo, hermanos, tú vas a saber que eso es de gozo. Déjale cuento un secreto, hermanos, ¿ok? Déjate cuento un secreto, hermanos. No hay cosa que te pueda traer más gozo en tu vida que guiar a una persona a los pies de Cristo. No hay más, no hay más. Algunos no lo han experimentado.
Yo les he dicho, hermanos, yo me acuerdo la primera persona que yo pude guiar a los pies de Cristo, hermanos, estábamos afuera, estaba a 20 bajo cero. 20 bajo cero, un aigronazo, pero frío, hermano. Friazo que estaba haciendo. Y no compartí ni en mi ciudad, tuve que viajar a otra ciudad. Eso es lo que Dios hace, te lleva a veces a lugares donde tú ni te esperas. Pero que me acuerdo que había un pastor que iba a tener un día especial, ¿verdad? Iba a organizar ya la iglesia oficialmente, y me acuerdo que fuimos para ayudarle a dar un empuje, tocando puertas, ganando almas. Y me acuerdo, hermanos, que llegamos y estaba haciendo un frillazo horrible, 20 bajo cero. Y me acuerdo que estábamos tocando puertas y yo, un frío, híjole, yo no quería ni tocar la puerta. Frío. Y me acuerdo que llegamos a una traila, tocamos la puerta, salió una joven, 15 años de edad, 16 años de edad, 15. Y me acuerdo que le compartí el evangelio, hermanos, y ella gozosa, con lágrimas en sus ojos, aceptó a Cristo, hermanos. Miren, hermanos, se le va uno el frío, se olvida del frío. Salgo de allí, me acuerdo que iba el hermano Andrés Gómez conmigo, le digo, hermano, la primera alma, gloria al Señor, el Señor me usó para poder compartir el evangelio, la primera alma que ha sido salva. Hermano, uno sale gozoso, ya no te importa lo demás, ya no te importa el frío, ya no te importa nada, sales gozoso, se te olvida todo lo demás. Pero ¿sabe qué? Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor lo arrebata, lo agarra de Samaria, un montonal de gente siendo salva, y lo lleva para acá, y solamente este eunuco es salvo, y de repente es arrebatado. Versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto. Ay, Señor, otra ciudad, primero de allá y después me llevas para acá y ahora me traes aquí, ya me cansé, Señor. Y pasando, ¿qué es lo que hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sabe, hermanos? ¿Cómo estamos ansiosos para conocer el mundo entero? Yo quiero conocer tal ciudad, yo quiero conocer para allá, yo quiero ir para acá, yo quiero ir para allá. ¿Y qué es el deseo de compartir el evangelio? ¿Qué es eso? ¿Sabe, hermano, que usted puede ir de vacaciones a California, a Florida, a donde usted quiera? Usted puede ir de vacaciones y allá donde usted ande puede compartir el evangelio. ¿Le queda que usted ande? Pero eso solamente viene del Espíritu Santo. Miqueas capítulo 3. Libro de Miqueas capítulo 3. Versículo 8, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Le pregunto, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? A lo mejor es por eso que no puedes predicar el evangelio. Hechos capítulo 11. Libro de Hechos capítulo 11. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Termino con eso, hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo, hermanos, donde quiera que tú andes, tú vas a predicar el evangelio. El día de ayer no tuvimos ganar almas colectivamente como iglesia, pero eso no detuvo al hermano Pedro de poder anunciar el evangelio. Iba un pastor manejando una conferencia y tenían que viajar toda la noche para poder llegar la siguiente mañana a la conferencia. Iba su diácono con él, iban manejando y el pastor se acordó. El día de hoy
no he compartido el evangelio con nadie. No puedo dejar que pase el día de hoy sin que comparta el evangelio con alguien. Iban manejando, casi la medianoche. Y el pastor le dice a su diácono que iba manejando, le dijo, mira, ahí hay una gasolinera, detente. Y el diácono le dijo, pastor, está en medio de la nada. Dijo, estamos en medio de la nada. Dijo, ¿por qué no vamos bien? Dijo, no, es que no puedo dejar que pase el día sin que comparta el evangelio a alguien. Y el diácono se detuvo. Entraron adentro de la gasolinera. No había nadie más que el que atendía. Y el pastor dijo, a este. El pastor empezó a compartir el evangelio. Cuando estaba compartiendo el evangelio, entró otra persona y empezó a escuchar y dijo, yo también necesito eso. Y le dijo, gloria a Dios, pásale. Y los dos empezaron a escuchar. Y al escuchar los dos el evangelio, el pastor les hace la pregunta y les dijo, ¿quieren aceptar a Cristo? Y les dijo, sí, sí. Y les dijo el pastor, ¿por qué no nos ponemos de rodillas acá afuera y oramos al Señor? Y salió el que atendía la tienda y la persona que había llegado, conjuntamente con el pastor, los tres puestos de rodillas, el diácono parado, viendo a estas tres personas orando, pidiendo que el Señor, recibiendo al Señor. En eso entra otra persona y se asusta y dice, ¡ay, este es un asalto! Y el diácono dice, no. Y el pastor dice, amén. Dijo, sí, dijo, estoy asaltando al diablo, le estoy quitando 2 almas. ¿Cómo es posible que una persona pueda decir a la medianoche, no importa, sea quien sea, le voy a compartir el evangelio? ¿Sabe quién? Una persona llena y guiada por el Espíritu Santo. La realidad es esta, hermanos. En cualquier momento puede regresar el Señor. Lo triste es que muchos, la realidad es esta, no lo creemos. Y se ve porque estás ansioso para hacer todo lo demás, menos compartir el evangelio. Menos. No hay nada más importante, hermanos, en esta semana que puedas hacer que compartir el evangelio. Pastor, tengo que trabajar. Sí, es necesario trabajar, pero el trabajo no es lo más importante. Pastor, tenemos que comer. Sí, tienes que comer, pero el comer no es lo más importante. Pastor, tengo que ir a la tienda a comprar mandado. Sí, hermano, es necesario ir a comprar mandado, pero no, eso no es lo más importante. Tengo que lavar. Sí, tienes que lavar la ropa, pero eso no es lo más importante. Tengo que pasar tiempo con la familia. Correcto, pero eso no es lo más importante. El mandato y el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios, ahora estoy hablando a hijos de Dios, a los hijos de Dios, es este: ve y predica el evangelio a toda criatura. Si crees que la venida del Señor se acerca, lo vas a hacer. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, hay muchos que dicen que en cualquier momento tú regresas. Hay muchos que están clamando que tu venida está cerca. Pero Señor, así como las 10 vírgenes, Señor, temo que tenemos muchos en nuestras iglesias que no están preparados. Muchos, Señor, que al abrir sus ojos, porque dice tu palabra que será en un abrir y cerrar de ojos, que al abrir sus ojos, Señor, no se van a encontrar en tu presencia, sino que se van a encontrar de que sus seres queridos, familiares, ya no están.
Señor, en un abrir y cerrar de ojos, mamá va a desaparecer, papá va a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, los niños van a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, Señor, los que son verdaderamente tus hijos desaparecerán. Y será, Señor, una cruda, una cruel realidad para aquellos que pensaban que eran tus hijos. Le pregunto, mano a mano, ¿usted cree que la venida del Señor se acerca? ¿Usted cree que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Usted cree que verdaderamente en cualquier momento el Señor regresará? Entonces, ¿por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no estás proclamando el Evangelio? ¿Por qué no estás yendo a proclamarle a tus vecinos? ¿Por qué tu familia todavía está perdida en su pecado? ¿Por qué tus amistades, esas personas que dicen que son tus amigos, por qué ellos no conocen el Evangelio? ¿Por qué no has pasado tiempo o pasas tiempo con ellos platicando de cosas del mundo, de las cosas de tu trabajo, de otras? ¿Por qué no pasas tiempo con ellos platicando del Evangelio, de la necesidad que ellos tienen de Cristo, si es que tú ya tienes a Cristo? El tiempo se acerca, ¿por qué no estás haciendo planes? ¿Por qué no estás preparándote para la venida de aquel que dices que es tu Salvador? ¿Por qué te animas más para irte de vacaciones? ¿Por qué te animas más para irte al trabajo? ¿Por qué te animas más para irte a conocer a la familia, ir de visita a la familia que de hacer lo que Dios te ha mandado? Dices que es tu Dios, dice que es tu Salvador, ¿no? ¿Por qué no te animas en Él? ¿Qué te detiene, hermano, hermana? No, pues, el pastor dijo que no íbamos a ganar almas colectivamente, pero tú lo puedes hacer donde quiera que tú andes. No tiene que ser el día sábado, ve el día lunes. Cuando andes el día martes en la tienda, comparte el Evangelio. Cuando estés el día miércoles en la lavandería, comparte el Evangelio. Cuando andes comprando mandado, comparte el Evangelio. Cuando andes comprando ese regalo de Navidad, ¿por qué no mejor piensas y dices, voy a mejor dar el mejor regalo que puedo dar, el Evangelio? Andas quebrándote la cabeza a ver cómo le vas a hacer financieramente para comprar regalos para Sutano y Mengano, y ellos van rumbo al infierno. Necesitan el Evangelio y no estás pensando en eso, estás pensando en otra posesión material. Estás pensando en qué vas a recibir tú, en vez de pensar en qué puedo dar yo. No hay regalo más grande, no hay regalo más preciado que el Evangelio que le podemos dar a la gente. Mano, hermana, ¿qué te detiene? ¿Qué excusa vas a poner? Predica el Evangelio, es tu deber, mandato de Dios. Oh Señor, cómo necesitamos ser obedientes a ti. Señor, la pregunta no debería de ser, Señor, no deberíamos ni de estar orando, Señor, si es tu voluntad que gane yo almas. Es tu voluntad, Señor. No debería de estar llorando, Señor, dame tiempo. Yo debería de hacer tiempo porque es importante. Pero, Señor, tristemente, para muchos no les importa. Y para otros tanto, es porque la verdad, Señor, es que no son tus hijos. Señor, solamente tú sabes quiénes verdaderamente te pertenecen. Pero aquellos que somos tus hijos, Señor, tendremos la carga, el deseo de querer servirte, el deseo de querer predicar tu palabra. Danos ese anhelo, ese deseo. Te lo rogamos, te lo pedimos.